Nadie en el mundo, nadie tiene 4.000 millones guardados en una bóveda bancaria. ¿Sabe por qué lo tienen? Porque están preparados para huir y llevarse el dinero. El régimen definitivamente tiene que importar prácticamente el 100% de lo que se consume en el país. O sea, vamos a pensar que es el 90% nada más, pero es más del 90%, dicho por los propios funcionarios de la dictadura. ¿Y cómo resuelve si las principales industrias del país están quebradas? La industria azucarera ya no produce ni la mitad del consumo nacional racionado. La industria del cítrico ha desaparecido. La agricultura está abandonada, no se produce para el consumo nacional. El régimen argumentando el bloqueo. Las gallinas están bloqueadas para poner huevo. La tierra está bloqueada para producir yuca, malanga, boniato. Está el mar vetado, también está bloqueado el mar que no permite que se traigan pescados, mariscos, etcétera, a Cuba. No, entonces todo esto es mentira. Y es un régimen de mentira, un régimen de engaño. O sea, soluciones. La dictadura no tiene soluciones. ¿En qué está dependiendo la dictadura? Bueno, en varias cosas. ¿Cuáles son las 3 fuentes de ingresos más importantes que tiene la dictadura? Primero, la explotación de los médicos y las enfermeras en el resto del mundo. ¿Usted sabe cuánto ganó el régimen hace 6 años atrás, en el 2019, cuánto recibió por la esclavitud de estos médicos y enfermeras? Un alrededor de 11.000 millones de dólares. ¿Ustedes vieron alguna mejoría en los suministros de medicina, en la calidad de la atención médica? Ninguna. ¿Usted sabe por qué no lo vieron? Este dinero no va para ustedes. No se mejoraron los servicios médicos, no se mejoró la calidad de la medicina. Esto se fue para la dictadura, que mírenlos a todos para que ustedes vean como todos los dirigentes están gordísimos, que revientan los pantalones y las guayaberas. Eso no va para ustedes, para el pueblo. Pero bueno, vamos a seguir con este análisis. Esta es la primera fuente de ingresos. ¿Usted sabe a cómo ha quedado esta fuente de ingresos? Menos de la tercera parte de los 15.000 médicos y enfermeras que tenían en el 2019. Hoy tienen menos de 5.000. México es el que lo ha estado ayudando. Pero México no puede seguir ayudando más. O sea, estamos hablando de la tercera parte de esos ingresos. Menos de 5.000 millones es lo que están recibiendo por estos médicos explotados. La segunda fuente de ingresos, el turismo. ¿Ya ustedes han visto lo que es el turismo? Si el turismo se le ha caído al piso totalmente, porque hasta los amigos políticos, el gobierno liberal de Canadá, el gobierno socialista de España, han tenido que poner en sus páginas oficiales para los viajeros al exterior de sus países la alerta de que en Cuba tienen que ir preparados porque los hospitales, en las condiciones que están, si tienen una enfermedad, como le pasó al canadiense que lo llevaron a un hospital y se murió porque no había con qué atenderlo. No hay medicina para atenderlo, los hospitales están críticos, no hay electricidad, la internet es muy mala, corren el riesgo si van por las calles de que los asalten porque hay una situación muy mala económica en el país y ha aumentado la criminalidad. O sea, por eso se está cayendo el turismo. Aparte, los turistas quieren ir a un país a caminar por las calles, a ir a un restaurante, a una cafetería, socializar. Y en Cuba no lo pueden hacer por el peligro que hay. O sea, claro que el turismo no se va a recuperar. Segunda industria en el piso. Y la tercera, que es la de las remesas, ¿qué ha pasado? Desde Cuba ha salido. Ya la población de Cuba hoy está por debajo de los 10 millones de habitantes. Se ha ido más de 1 millón de personas en los últimos 4 o 5 años. Porque el régimen los ha sacado para tratar de aliviarse las protestas. Porque es la forma de aliviar la presión interna. La gente protestando, la gente en la calle le tienen miedo porque sabe que el pueblo en algún momento va a salir a la calle y le va a dar un golpe definitivo a la dictadura. Entonces, no quiere esa situación. ¿Y cómo lo han resuelto? Recurriendo a lo mismo que hacía Fidel Castro, la válvula de escape de éxodo masivo. Camarioca en el 65, los Balseros en el 93, Mariel en el 80 y sucesivamente. Lo hemos visto a través de la historia. Es una forma. ¿Por qué? Porque son los más jóvenes los que están dispuestos a hacer largas caminatas, a hacer largas travesías o arriesgarse con los coyotes mexicanos para cruzar la frontera con Estados Unidos. Así que, y la realidad es que se han caído las remesas porque ya estos que han venido son los que recibían la remesa en Cuba. Así que
las remesas se han caído. Fíjese que lo que recibían de remesas años atrás, voy a hablar de 8 años atrás, unos $2.500 le recibía anualmente la dictadura producto de los envíos de remesas a Cuba. Esta cantidad se cayó con los éxodos. ¿Y saben cuánto fue en el último año? Este año que pasó, año 24. 1.100 millones lo que recibieron en remesas en Cuba. Así que de 2.500 millones han bajado a 80 millones los ingresos de la dictadura por la remesa. Esa es la otra debacle que tienen. Ahí tienen los 3 puntos fundamentales de por qué la dictadura no tiene futuro. ¿De qué están dependiendo? Donaciones. Tienen a todo el cuerpo diplomático en el mundo entero, que yo lo sé, porque conozco muchos diplomáticos, conozco muchas personas en otros países de presencia política, con diputados, senadores, gente de gobierno, y nos comunicamos constantemente, porque yo siempre estoy mandando información sobre Cuba. Y me dicen, aquí la embajada cubana está buscando y pidiéndole a todo el mundo donaciones, a las organizaciones humanitarias, a las organizaciones privadas, a los gobiernos socialistas de Europa, a los poquitos que quedan, porque hasta en Europa ya no quedan casi gobiernos socialistas. No hay solución interna del régimen para esto, porque no tienen crédito en ninguna parte, porque las condonaciones de deudas que le hicieron no han podido pagar esos acuerdos. China le condonó la mitad de la deuda, no le han podido pagar esa mitad. Rusia le condonó el 90%, no le han podido pagar nada de ese 10%. El Club de París le condonó 8.500 millones de 11.100 que les debía. No le han podido pagar un kilo de los 2.600 millones que les quedaron debiendo. A la Argentina, que ha estado gestionando sucesivamente que le paguen la deuda de más de 3.000 millones, no le han podido pagar nada. O sea, no hay solución para nadie, no tienen crédito, no tienen de dónde. ¿Por qué quieren ellos? Y la lucha es por el embargo, que levanten el embargo, ¿Sabe para qué quieren que levanten el embargo? Para pedir crédito, para pedir prestado, para seguir viviendo de prestado que nunca van a pagar porque no lo pueden pagar. Y eso lo sabe ya el mundo entero. La Asamblea de la Resistencia le ha mandado toda esta información a todos los gobiernos que están en el Club de París. Todos los acreedores de Cuba ya saben la realidad de lo que han hecho y le hemos dado prueba de que sí han tenido dinero. Y le enseñamos también lo que descubrió el Miami Herald, que alguien pudo obtener información de las cuentas bancarias de Gaesa en el Banco Financiero Internacional de La Habana. ¿Sabe cuánto tienen en efectivo en ese banco? Más de 4.000 millones de dólares. ¿Y por qué lo tienen en dinero en efectivo? Nadie en el mundo, nadie tiene 4.000 millones guardados en una bóveda bancaria. ¿Sabe por qué lo tienen? Porque están preparados para huir y llevarse el dinero. Porque ese dinero puesto simplemente a préstamo a los bancos internacionales le da cientos de millones de dólares mensuales de ingresos y de ganancias. Lo hacen porque saben que el régimen se derrumba y tienen ese dinero preparado para robárselo y llevárselo cuando se huyan. Han comprado hasta aviones, han comprado como 4 o 5 aviones pequeños, pero aviones jets. ¿Usted sabe para qué? Para cuando se tengan que ir, porque saben que se derrumba el régimen. Y ustedes tienen que tener conciencia de eso. El régimen se va a derrumbar y están preparados para huir. Todo depende de lo que ustedes hagan. Porque están basados en que ustedes siguen soportando, que ustedes siguen aguantando todas las terribles condiciones que le ponen. Vamos a ver, ¿qué otra solución tienen? Bueno, pues están apelando a China y a Rusia. Pues ya Irán no, porque ya Irán les dio como 15.000 millones de dólares hace como 7 u 8 años atrás para que renovaran la industria eléctrica. ¿Renovaron alguna industria eléctrica? Cero. Se robaron el dinero. Vamos a ver Rusia y China. ¿Por qué Rusia y China les han mandado barquitos de petróleo? O les mandan una ayuda en comida o en arroz o en esto o en lo otro. Bobería. ¿Pero por qué lo hacen? Porque le están usando el territorio. Bases de Putin renovó en el 2014 la base de escucha electrónica de Bejucal. La renovó, le cambiaron las antenas, la modernizaron, porque Putin, en su enfrentamiento con Estados Unidos, pues necesitaba información de inteligencia y ahí escucha
todas las comunicaciones electrónicas, todas las llamadas de teléfono de todo lo que es el este de los Estados Unidos. Y ahí está Washington, ahí está Miami, ahí está Atlanta, ahí está New York, ahí están ciudades muy importantes que tienen comunicaciones importantes y es una forma de espionaje valiosa. Y además porque les han proveído mercenarios, les han proveído tropas especiales para pelear en la guerra de Ucrania, porque no quiere que sigan muriendo. Ya en la guerra de Ucrania han muerto más de 200.000 soldados rusos. Entonces, por eso es que Putin a cada rato les tira unas dádivas. No va a haber solución con Rusia, porque Putin sabe que eso no sirve. Si Putin tiene prohibido el Partido Comunista en Rusia, o sea, ¿cómo ustedes van a pensar que Putin va a ayudarlos a ellos? Definitivamente no, los está ayudando porque en su enfrentamiento con Estados Unidos les es útil. Pero ahora, con este entendimiento con Donald Trump, porque Donald Trump sabe que Putin con apretar un botón puede ocasionar un holocausto, una guerra nuclear, porque tiene la mitad de las armas nucleares del mundo. Y Putin y Trump sabe perfectamente que con el enemigo poderoso tú lo que tienes que negociar, no fajarte. Y entonces el futuro es que Putin eventualmente va a quitar esa estación de espionaje que significa millones de dólares también en ingresos para la dictadura, porque le pagan a Díaz-Canel y a la dictadura, le pagan por esa base electrónica que tiene ahí Rusia. Y además se va a acabar todo esto y le van hasta exigir que pague el 10% que debe de la deuda de 35.000, que se le redujo a 3.500, que pague de esos 3.500 millones, que pague los 350 millones anuales que prometió que iba a pagar. Con respecto a China, ya lo hablamos yo en un programa anterior hablé de esto. China no ha invertido un kilo en Cuba. ¿Por qué no ha invertido un kilo en Cuba? Vamos, muy fácil. Le era más negocio a China invertir en Cuba que invertir en México, que invertir en Brasil o invertir en Perú, que es donde ha hecho multimillonarias inversiones. Solamente en México, en la zona de Monterrey, el año pasado hicieron inversiones por 2.500 millones de dólares. ¿Por qué no lo han hecho en Cuba? Porque saben que el régimen se derrumba, que eso no va a ninguna parte. Además, Raúl Castro se negó a que Cuba adoptara el sistema chino de capitalismo con sistema controlado totalitario. ¿Por qué razón lo hizo? Les voy a explicar por qué Raúl Castro no lo hizo. Empezó a hacerlo. Por eso se creó la zona económica especial del Mariel. ¿Sabe por qué le pusieron zona económica especial de Mariel? Porque es una copia de lo que hizo China. Las zonas económicas especiales de China en la costa este, que fue donde empezó el capitalismo en China. Y por eso China levantó económicamente todo este emporio económico que lograron. Pero hay una diferencia. China bajo el comunismo era un país del tercer mundo. Era un país que estaba atrasadísimo. Y con este modernismo, pues empezó a mejorar económicamente. O sea, China pasó de un sistema comunista a un sistema socialista híbrido, con economía capitalista, y para los chinos siempre fue mejoría. En el caso de Cuba es lo inverso. Cuba tenía un sistema capitalista exitosísimo. Cuba era primer exportador de azúcar del mundo, segundo exportador mundial de tabaco, quinto exportador de níquel y cobalto. Cuba era autosuficiente agropecuariamente. Cuba tenía una moneda igual que la del dólar y a veces en algunos momentos más valiosa que el dólar. Y de pronto viene un sistema socialista que la hunde en la miseria. Regresar al capitalismo, o sea, lo que hizo fue hundirse. Ahora, un cambio, ¿qué significa? Que los cubanos no se van a contentar con los chinos de tener un sistema económico capitalista con un sistema totalitario comunista que les está confiscando constantemente, como le hace la dictadura. Cuando empiezan los campesinos a producir y a enriquecerse, enseguida me lo rico, acusado, y te confisco todo. O cuando crean los pequeños negocios, los cuentapropistas, y empiezan a tener éxito, te lo quito y te registro y te pongo impultas y te pongo impuestos y acabo contigo económicamente. O sea, ¿por qué? Porque sabe que los cubanos sí saben producir, no como los chinos que aceptan porque han mejorado y entonces lo aceptan. No, los cubanos saben que pueden ir exitosamente al crecimiento indefinido. Y Raúl Castro lo sabe y por eso le tuvo miedo. Así que definitivamente los chinos lo saben, por eso no han invertido en Cuba, por eso no viene la ayuda y le dan dádivas. ¿Por qué? Porque le están usando lo mismo que Rusia, una plataforma contra Estados Unidos.
¿Qué es lo que han hecho los chinos? Al lado de la base rusa de Bejucal, instauraron ellos la de ella. Tienen una base al lado de la base rusa de Bejucal, exactamente al lado. Ahí está con las antenas satelitales modernas, espionaje electrónico. Tienen otra base en Guajay, tienen otra base en Calabazar. Dos bases que tienen que son de comunicación, o sea, de lo que le llaman SIGINT, son señales de electrónica, de comunicaciones, de telecomunicaciones electrónicas, para espionar a Estados Unidos. Y tienen otra base en El Salado, al lado de Santiago de Cuba, que es ya ese de espionaje satelital. Es para espiar a los satélites militares norteamericanos, para saber dónde están los barcos, dónde están los aviones, dónde están los submarinos norteamericanos en cada momento. Y eso lo está haciendo China. Está utilizando a Cuba como plataforma. Si hay un conflicto entre China y Estados Unidos, ¿saben lo que va a suceder? Que Estados Unidos va a estar obligado a bombardear toda esa base. Así que miren lo que le está haciendo Díaz-Canel a ustedes, al pueblo, que lo está arriesgando a que haya un bombardeo masivo de Estados Unidos a Cuba. O sea, entiendan que tienen que salir de esta dictadura. No hay soluciones, porque ni China ni Rusia van a resolver el problema. No hay solución interna. El régimen está al borde del colapso y solamente está aguantando a ver hasta dónde ustedes soportan esto. Ni China ni Rusia le van a resolver el problema a Cuba, ni el régimen tiene solución para el desastre que ha hecho en Cuba. Están gastando sus vidas. Están gastando sus vidas miserablemente. Ustedes tienen derecho y oportunidad de tener una vida exitosa, de tener un futuro exitoso, de volver a ser personas. Eso no es vida. Eso no es vida. Pero el futuro y la esperanza está a un paso de ti. ¡Rebélate! Esa es la solución, porque el régimen tiene el dinero ahí esperando para irse. ¿Y sabe qué está esperando? A que tú te rebeles. En cuanto tú te rebeles, se van. Porque saben que el pueblo tiene ira, que el pueblo está frustrado, que el pueblo ha sido engañado, que el pueblo lo han abusado. Compatriota, en tus manos está. Rebélate y vas a abrir tu vida, tu familia, a un futuro mejor, extraordinariamente mejor. En tus manos está.